estaban los registros del pueblo de Israel que se guardaban dentro del santuario. Más adelante, cuando se construyó el templo, se guardaban los registros del pueblo de Israel dentro del templo. Pero cuando estaban en el desierto, el registro por familias y por tribus se llevaban en rollos, donde se anotaban cada niño que nacía, cada niño que era presentado en el santuario a los 8 días. Todo eso se llevaba a un registro. Como hoy en día el registro civil, que cada vez que se anota es que ha nacido un niño, ¿verdad? Pues ahí estaban los registros del pueblo de Dios. Cuando el niño era circuncidado, ahora era parte del pacto, era parte del pueblo escogido. Y ahí estaba su nombre. Cuando llegaba a los 12 años de edad, se celebraba su primera Pascua o su primera confirmación, y de esa manera el niño celebraba, así como el Señor Jesús fue llevado al templo a los 12 años, celebraba su primera Pascua y ahora era hecho él responsable por su salvación. De ahí en adelante tenía que ir al santuario a confesar su pecado. Antes su papá iba al santuario y confesaba los pecados de toda la familia, pero desde que el niño cumplía los 12 años, desde ahí él era responsable por confesar su pecado. Ahora miren qué interesante, había 6 mesas a un lado y 6 mesas al otro. En cada mesa estaba la bandera del nombre de la tribu a la cual tú pertenecías, a la cual cada miembro del pueblo de Dios pertenecía. Cuando venía un pecador y se acercaba al santuario, tenía que ir a la mesa. Tenía que registrar que él venía al santuario. Y no podía venir al santuario con las manos vacías. Tenía que traer una ofrenda por su pecado. Tenía que entrar por la puerta del santuario, confesar su pecado arriba del animalito, y entonces el sacerdote recogía en un tazón la sangre del animal sacrificado y lo llevaba al santuario y rociaba de esa sangre. Pero allá en los registros del santuario quedaba escrito que ese pecador había confesado sus pecados. El día de la expiación, todos esos pecados eran limpiados, sacados del santuario. Pero en los libros estaba el registro, y si había una persona del pueblo que no había venido al santuario, era cortado, era borrado del libro del registro del pueblo. Ya no se lo consideraba más parte del pueblo de Dios, ya no tenía derecho ni a herencia, ni en la tierra de Canaán se le iba a dar parcela de tierra, ni su familia lo reconocía para darle herencia. Ya no podía ser más parte del pueblo escogido de Dios. Era cortado del pueblo y Dios decía, y yo me voy a encargar de destruirlo. No lo mataban, pero Dios se iba a encargar de destruirlo en el día del juicio final. Así de solemne era el día de expiación. Y si una persona estaba con pecado en el día de expiación, el pecado caía sobre él. Pero si el pecado había sido transferido al santuario, quedaba limpio de todo pecado. Hasta el sumo sacerdote tenía que confesar sus pecados, hermano. Y era tan grave la situación que a veces algún sumo sacerdote se atrevía a entrar o por descuido o por negligencia sin haber confesado algún pecado que había cometido durante ese año. Y si entraba con pecado encima, no salía. Era fulminado por la presencia de Dios. Cuando entraba detrás del velo, la presencia de Dios lo mataba. Y saben, se hizo tan grave la situación con esto que nadie se atrevía a entrar detrás del velo a sacar al sacerdote que se había muerto. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón que entraron detrás del velo? ¿Y qué pasó? Se murieron, fueron fulminados. Y Moisés dijo, tengan cuidado de no meterse detrás del velo. De ahí en adelante se ideó un plan mediante el cual le ataban un cordel al pie del sumo sacerdote.
y ese cordel largo, esa soga, quedaba fuera. Y si el sacerdote entraba detrás del velo el día de expiación y no salía, le daban tiempito y el pueblo comenzaba a orar allá afuera y decía, ¿qué pasará? Y se ponían nerviosos si no salía el sumo sacerdote, si se demoraba más de lo acostumbrado. No solamente para entrar al lugar santísimo, a veces cuando un sacerdote entraba aún en el lugar santo a hacer el incienso, que era cuando más se acercaba a la presencia de Dios, podía ser fulminado. Dice la mensajera del Señor que a veces salía un rayo de atrás de la cortina, porque la cortina no llegaba hasta el techo, había un espacio donde estaba colgada la cortina. Como el techo tenía esta forma, entonces quedaba ese espacio abierto arriba, desde donde estaba la barra, de donde se colgaba la cortina. Y esa partecita se filtraba la luz. Y dice la mensajera del Señor que a veces cuando un sacerdote iba a oficiar ante el santuario en el incienso, salía un rayo por de arriba y como un relámpago le caía encima del sacerdote y caía muerto, como que fuera un bolt de electricidad, lo mataba allí porque tenía pecado en su vida. Por eso cuando Zacarías fue a ofrecer el incienso y se le apareció el ángel y se quedó hablando con el ángel, dice que la gente afuera estaba nerviosa porque no salía Zacarías, porque dijeron, se murió, entró con pecado allá adentro y Dios lo mató. Y cuando salió, para colmo, venía mudo y no podía hablar ni siquiera de lo que había visto, ¿verdad? Pues así cuando moría el sacerdote adentro, lo jalaban con la cuerda porque nadie se atrevía a meterse allá, lo iban jalando y sacaban el cuerpo hacia afuera porque era tan solemne entrar a la presencia de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué significaba esto de la fiesta de expiación? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Yo voy a terminar aquí ahora, vamos a cerrar esta partecita. Hemos visto todo lo que son las fiestas y en la próxima presentación vamos a ver el cumplimiento de lo que es la fiesta del día de expiación. Termino diciendo solamente esto. La fiesta de las trompetas anunciaba que se acercaba el día del juicio y que había que hacer preparación para ese día del juicio. Las trompetas tuvieron un cumplimiento, hermanos. Escuchen ahora esto. Con la predicación de Guillermo Miller y los cientos de pastores que se le añadieron a él para proclamar que se acercaba el día del juicio, 1844. Cientos de pastores comenzaron a anunciar por todas partes, viene el juicio, y Dios confirmó esa predicación mandando una lluvia de estrellas, de meteoritos que cayeron en 1833 por miles de miles, y la gente se despertó 10 años antes exactamente, 1833 a 1843, 10 años antes, y eso anunció, era como el primer trompetazo que decía que se acercaba el día del juicio. Fue solemne. Imagínense que Guillermo Miller se paró a decirle a la gente, a este mundo le quedan 10 años de vida. Qué cosa tan tremenda. Ahora, ustedes y yo sabemos que no vino el fin del mundo, pero ellos no lo sabían. Ellos estaban convencidos que 1844 iba a traer el fin del mundo. Claro, trajo un evento muy importante, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, pero no fue el fin del mundo. Sin embargo,